y la estabilización. Respondería de esta manera. El 7 de octubre del año 2012, con la victoria obtenida por nuestro comandante Hugo Chávez, la revolución bolivariana iniciaba una etapa de estabilización. Alguna ya vencido militarmente el adversario, una correlación de fuerzas internacionales favorables a la integración, a la unión, al respeto a la soberanía, ¿no? Una visión económica en desarrollo industrial, científico-tecnológica, agroindustrial, que había pues sentado ya una estructura y comenzaba a desarrollarse, ¿no? Y un liderazgo, bueno, un liderazgo democrático, incuestionable, desde el punto de vista del origen, de la legitimidad, del desempeño, y como quieran verlo, del comandante Hugo Chávez, daban las condiciones para que este periodo constitucional fuera un periodo de estabilización para la revolución bolivariana. Rumbo al año 2030, que era el año en que el presidente, nuestro comandante Hugo Chávez, se había planteado la plena estabilización de la revolución bolivariana como un homenaje a la revolución, a la primera revolución tradicional, la revolución de independencia, con la muerte de nuestro libertador Simón Bolívar y la desintegración del proyecto de Colombia. Entonces, pero el fallecimiento de nuestro comandante Hugo Chávez el 5 de marzo, yo diría ni siquiera el 5 de marzo, ya el propio 8 de diciembre, cuando el presidente comandante Hugo Chávez anuncia la posibilidad pues, de que pudiera no estar, el adversario entiende claramente que estamos ante una nueva situación y que es posible truncar el camino de la revolución bolivariana. Por eso desde ese mismo 8 de diciembre comienza la guerra económica. La guerra económica no comenzó el 13 de abril, comenzó el 8 de diciembre. Y en una nueva etapa, porque la guerra económica nunca dejó de estar. Estuvo en el 2002, estuvo en el 2007, todos los años hubo guerra económica, ¿no? Pero ya en una etapa de ofensiva final, sin duda alguna, que yo imagino, pues una imaginación, que el 8 de diciembre en la noche, el 9 de diciembre en la noche, los equipos pensantes, como bien decía la compañera del imperialismo, dijeron, llegó el momento, pues, ¿no? Y comenzaron a trabajar. Ya cuando el presidente Maduro asume el 14 de abril, en medio de un desconocimiento con violencia callejera, ya había sido vulnerado seriamente toda nuestra estructura económica, incluida la construida por la revolución bolivariana. Esa es la verdad, ¿no? Ahora, ¿en qué momento estamos? En un momento de crisis, nadie puede negarlo. Estamos en una disputa por el poder. Nosotros llevamos la ventaja estratégica porque preservamos el poder político. Esa es nuestra ventaja estratégica en este momento. Pero no podemos negar de que el adversario ha logrado una acumulación de fuerza, la ocupación de espacios institucionales, ¿no? Una mayor coordinación y decisión y voluntad del imperialismo financiero internacional de truncar la revolución bolivariana, lo cual configura el escenario de una crisis, una disputa por el poder. En Venezuela hay una disputa por el poder político. ¿En manos de quién está el poder político? Si del pueblo, de las mayorías populares, de los trabajadores, de los campesinos, o lo retoma la burguesía y su proyecto entreguista y neocolonizador como parte del marco de la globalización, ¿no? Esa es, bueno, lo que yo te respondería al respecto. Estamos en un momento de crisis, de disputa, de lucha por el poder, con ventaja estratégica por ahora de nosotros. Veamos la correlación de fuerza. Como yo decía, la crisis no está determinada por un revés electoral, que fue importante, que fue doloroso, que no debió ocurrir. Todo lo que podamos analizar y discutir al respecto es válido.
Pero cuando vemos la correlación de fuerzas orgánicas, poder popular, poder militar, poder institucional, ¿no?, está a favor de la revolución bolivariana. ¿Qué tiene el adversario? Bueno, una de las instituciones claves para el funcionamiento de la democracia, y sin ninguna duda se convierte en un elemento de perturbación, porque ustedes saben, nuestra Constitución recoge en parte su funcionamiento, aunque se aumentó a 5 poderes, aunque se les dio otras características, pero en esencia es el fundamento del Estado democrático liberal burgués. Y eso está hecho para que funcione entre facciones de la burguesía, no para que funcionen dos proyectos antagónicos, y ahí está la crisis, pues. La burguesía se reparte el poder. Bueno, mientras tú estás en el gobierno, yo controlo el parlamento. Pero después a mí me toca el gobierno y a ti te toca el parlamento. Pero nosotros no somos, ni podemos serlo, y eso es parte de la victoria estratégica, una élite que se va a compartir el poder con otra élite. Eso sería la derrota estratégica de la revolución bolivariana. Nosotros no estamos para compartir un poder que no nos pertenece. Entonces son dos proyectos antagónicos: el proyecto de la patria, el proyecto bolivariano, el proyecto socialista, de igualdad, de confiar plenamente en los poderes creadores del pueblo, y el otro proyecto, el proyecto entreguista, subordinado al imperialismo financiero, desnacionalizador, banalizador del concepto de la patria, ¿no?, defensor de una sociedad con una estructura desigual en la distribución, basado en el principio de que, bueno, los hombres, no se puede igualar lo que la naturaleza no igualó, pues. Que nació pobre, y ese es su problema, ¿no? Ese es el pensamiento, los dos pensamientos que están confrontados. Uno de ellos alcanzó, por una circunstancia, uno de los poderes de la nueva democracia, o de la democracia naciente, pues. Y allí está, bueno, el origen de esta crisis, pero su poder más fuerte no es ese, y está demostrado. Además, por las contradicciones que en el seno de la propia fracción burguesa existen. 4 fracciones, 4 iniciativas. Quien gana la iniciativa cree que va a ser el presidente. Entonces unos apuestan al referéndum, pero otros le quitan el referéndum. Unos apuestan a la enmienda y otros le quitan a la enmienda. Otros apuestan a la agresión internacional y hoy le quitan a la agresión internacional. Hoy veremos la sesión en el Parlamento, veremos las caras, no solo porque fueron derrotados en esta primera batalla en la OEA, sino porque se estarán echando la culpa, unos gozosos de que fracasaron los que apuestan al esquema internacional, y los que dicen que hay que priorizar es el referéndum, estarán hoy gozosos porque los otros fracasaron. Entonces es una contradicción que lamentablemente paga el pueblo venezolano, ¿no?, porque impide la posibilidad de llegar a una base mínima de entendimiento de estos dos proyectos antagónicos para poder avanzar en lo que preocupa a nuestra compañera y que es lo que nos preocupa a nosotros: la prosperidad, la tranquilidad de nuestro pueblo, de que pueda volver a recuperar el acceso a los bienes y a los servicios plenamente, como lo logró solo en revolución. Nunca lo olvidemos. Un capítulo no puede borrar una historia. Solo en estos 18 años de revolución el pueblo venezolano tuvo acceso a la alimentación como nunca lo tuvo, y una coyuntura no puede borrar uno de los más hermosos logros de la revolución bolivariana y del comandante Hugo Chávez, y es que este pueblo comiera. Como me lo expresó una señora en Guarena, Beatriz, me dijo, de 80 años, eso fue en la conmemoración del 27 de febrero, en mis 80 años yo solo he visto a mi barrio feliz estos últimos años de revolución bolivariana, y entre otras cosas porque la gente come, ¿no? Entonces eso es una tarea, un deber ético de nosotros como revolucionarios, lograr que a nuestro pueblo no lo vuelvan a dañar más nunca, con el derecho sagrado a la alimentación, al acceso a los bienes y servicios. Esa es la gran tarea, pero para ello hay que lograr un mínimo de estabilidad para poder avanzar. Pero es difícil lograr un mínimo acuerdo de estabilidad con quien tiene 4 agendas políticas, y hay una disputa intraburguesa por quien asume la dirección política del desplazamiento de la revolución bolivariana, ¿no? Y
con Ángel Gutiérrez, como lo decía, coincido plenamente. No solo el pensamiento social, el pensamiento, Zamora hablaba de la Gran Federación Colombiana, por ejemplo, de retomar el proyecto de Bolívar, de la Unión Colombiana, la Federación Venezolana para la Gran Federación Colombiana, para retomar el sueño. Y el pensamiento sobre la estructura de lo que es el esclavismo, los indios, los haberes militares, que bien recoge el profesor Brito Figueroa. Por eso yo aprendí de Zamora con Federico Brito Figueroa, y eso nos inspiró a fundar allá al principio de los 90 el movimiento juvenil Ezequiel Zamora, que aglutinó a todos los liceos de Caracas, ¿no? Y que de alguna manera, bueno, contribuimos a forzar el camino, pues, en las calles, luchando en las calles para abrir un camino, para despejar un horizonte, para abrir una ventana táctica hacia el futuro. Y en eso concuerdo con la compañera. Yo creo, en mi discurso lo incluí, la revolución bolivariana no comenzó el 2 de diciembre, el 6 de diciembre de 1998. Las revoluciones son un acumulado de fuerza. Y esta revolución, o sea, esa lucha de los 60, de los 70, de los 80, de los 90, es parte de esta revolución victoriosa, que es la revolución bolivariana. Y ese esfuerzo, bueno, permitió un acumulado de fuerza, de experiencia, de lucha, de victorias, de derrota, que abrió el camino para que el 6 de diciembre de 1998 nuestro pueblo coronara una victoria estratégica, ¿no? ¿Por qué continúa viva la OEA? Bueno, porque Estados Unidos la mantiene viva, ¿no? ¿Por qué no nos hemos salido? Quizás es lo más preocupante. Nosotros avanzamos en nuestra renuncia, primero al TIAR, al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, ese tratado militar neocolonial, luego también a ese otro tratado de doble rasero que es la Corte Interamericana de Justicia, ¿no? Y siempre fue una decisión política pendiente, pero apostamos siempre a la creación de lo nuevo. O el comandante Chávez, para ser más preciso, siempre dijo: es preferible concentrar esfuerzos en construir lo nuevo que en acabar con lo viejo, ¿no? Lo viejo se extingue. Parece que el comandante Chávez tenía un pensamiento muy gramsciano, y él apostó a la construcción de una nueva hegemonía en América Latina, que comenzó a concretarse en la Unión de Naciones Suramericanas, en la Comunidad de Estados Latinoamericanas, en Petrocaribe, en el ALBA, etc., y que aquello fuese muriendo, como de alguna manera sigue muriendo, ¿no? Y su mejor enterrador es el señor Luis Almagro. Y luego, sí, y así es, yo lo he relatado. Miren, mucha gente nos pregunta: ¿y por qué ustedes apoyaron a Luis Almagro? Bueno, una decisión pues del gobierno, del presidente Nicolás Maduro. Porque el señor Almagro, que ya jugaba abiertamente con los Estados Unidos, él se fue a Washington, aprovechó una visita que hizo Pepe Mujica y se fue corriendo a la OEA y lanzó su candidatura, sin consultar a los países de UNASUR ni del Mercosur, de cual pues era lo mínimo, pues. Uno no se puede lanzar solo sin decir: oye, tú me vas a apoyar, ¿verdad? ¿Tú estás de acuerdo en que yo me apoye? ¿Cuál era la intención, la primera intención del señor Almagro? Desde el punto de vista de él y de los norteamericanos, un juego ganar-ganar. O me apoyan y termino siendo secretario general y hago el trabajo que me han mandado a hacer, o divido a la UNASUR. Porque era muy difícil que su país no lo apoyara, ¿verdad? Que Uruguay e incluso los países del Mercosur. Nosotros, ante la claridad que identificamos de esa estrategia norteamericana, dijimos: para nosotros es más importante preservar la unidad de UNASUR que la OEA. Y a pesar del daño mediático y político y la zozobra que generan las declaraciones del señor Almagro, ustedes verán que la historia nos dará la razón. Almagro será el enterrador de la Organización de Estados Americanos, y la Unión de Naciones Suramericanas será fortalecida, porque nosotros apostamos y confiamos plenamente en las gestiones que se están haciendo en el marco del diálogo que se está explorando apenas, pues, que se está explorando con toda la mejor voluntad que el presidente Nicolás Maduro ha puesto, poniendo primero la tranquilidad
la prosperidad del pueblo venezolano, ¿no? Y bueno, la estructura pensante de los Estados Unidos es verdad, compatriotas. Y nosotros pues hemos cometido errores, pero tenemos 17 años en el poder contra toda la estructura pensante de los Estados Unidos. Tampoco nos minimicemos. No dejemos que la angustia y las circunstancias difíciles que nos tocan atravesar nos desmoralicen. Esta fuerza popular, revolucionaria, de izquierda, humanista, libertaria, que es el chavismo, ha logrado derrotar durante 18 años a los tanques pensantes de Estados Unidos, ¿no? Los derrotamos, bueno, en primer lugar en el 98 cuando ganamos. Los derrotamos en el 2002, los derrotamos en el 2004, los derrotamos en el 2007, ¿no? Y bueno, estamos en una disputa que comenzó en el 2013. No podemos decir que los hemos derrotado, pero vean el escenario. Solo han logrado en 3 años de ofensiva total, dirigida por el propio gobierno de los Estados Unidos, por el propio presidente Obama, como él lo confesó recientemente cuando dijo que este año había que salir de Venezuela. Y aquí estamos, pues, como pueblo triunfante, ¿no? Ayer reafirmando, bueno, lo que hemos construido en nuestra América Latina y el Caribe, que es el derecho a que se nos deje decidir a nosotros los venezolanos y venezolanas. Creo que sí, que hay que hacer mucha más propaganda, que hay que hacer mucha más acción, ¿no? Yo, y esta es mi posición personal, se los digo, yo apoyo plenamente la participación del partido en el apoyo y acompañamiento a las tareas del gobierno, ¿no? Especialmente estos esfuerzos que se están haciendo de distribución. Pero siempre he manifestado mi preocupación a lo interno del partido, con los compañeros, que el partido, que la tarea de acompañar al gobierno no termine desvirtuando la tarea de un partido, que es precisamente ese que reclama la compañera: la propaganda, la organización, la movilización, la formación, la convocatoria, el trabajo político. Esa es la tarea de un partido. Por supuesto que un partido en el gobierno tiene el deber de acompañar a su gobierno en las tareas, en que sí, hacer el censo para los pensionados, en hacer todas estas tareas que se cumplen en función de la felicidad, de la prosperidad de nuestro pueblo, pero no se puede hacer a costa de las tareas principales, ¿no? Y yo creo que esa crítica de la compañera es totalmente válida. Requerimos cada día un nivel superior, pero no solo del partido, de todos los partidos aliados, no solo del PSV, del poder popular. Hay que inventar, hay que crear. Uno no puede esperar a que me llegue el volante que sacó el partido. Nosotros en los 90 nadie nos hacía el volante. Teníamos que hacerlo nosotros, esa está a mano. Yo recuerdo volantes reproducidos a mano, ¿no? Las pintas, tantos instrumentos, tantas formas. El pueblo tiene que crear, el pueblo tiene que demostrar que sí puede, ¿no? Obviamente que el partido tiene una responsabilidad, tiene un deber, pero si el partido no lo hiciera, el pueblo tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo, con creatividad, con acción, con emotividad, con pasión, como es nuestro pueblo, ¿no? Eso es lo que yo respondería, compartiendo tu crítica y tu preocupación. Y a veces tiene que ver con eso, que el partido se consume en la tarea de acompañar al gobierno y abandona las tareas propias que tiene que tener una organización política, que es la propaganda, la organización, la movilización, la reunión, el casa por casa, a debatir el proyecto, ¿no? Siempre digo a los compañeros, es que ya no puedo ir al casa por casa porque, bueno, le dieron pensión a tanto, pero todavía no tanto. Bueno, pero es que un militante revolucionario no tiene que ir a tocar una casa por casa para ofrecer algo o ir a buscar un problema, sino para defender una idea justa, que es la revolución bolivariana, y que además tiene bastantes logros materiales para defender, ¿no? Porque como lo decía anteriormente, y con esto culmina esta etapa, la fotografía actual de la situación venezolana, que es compleja, que es dura, que es preocupante y a la cual no podemos perderle el pulso, el acompañamiento a nuestro pueblo, a su angustia, a las dificultades que pasa diariamente, ¿no? A preservar ese sagrado derecho a la alimentación, a que no retrocedamos ni un milímetro, a que ninguna familia vuelva a sentir lo que es el hambre, ¿no? Es una preocupación permanente, pero mucho más allá de esta coyuntura
difícil, triste que nos toca atravesar, no podemos olvidar lo que me decía Beatriz, que este pueblo solo ha sido feliz plenamente desde el punto de vista de tener las condiciones materiales a la alimentación, a la vida, a la educación, a la recreación en esta revolución bolivariana. Y esa es nuestra fuerza moral para salir a defender, por más difícil que sea hoy la situación que nos toque confrontar. ¿Quiénes más tienen preguntas? Compañera, acérquese. ¿Alguien más? Pase por ahí. Cerramos con... Sí. Gracias, compatriota. Fíjense, en primer lugar, hay que... sobre el tema de la innovación en el socialismo. La revolución bolivariana y el comandante Chávez no se quedó solamente en el ámbito de la redistribución del ingreso nacional petrolero, ¿no? Como muchos critican y dicen, bueno, Chávez lo que hizo fue un populismo porque tomó el ingreso nacional petrolero y lo distribuyó entre los pobres y por eso nos quedamos sin plata y ahora estamos pagando la fiesta, pues. Ese es el análisis simplista que desde la oposición se lanza y también desde algunos sectores de izquierda que nunca fueron chavistas y que, bueno, pretenden ahora pontificar a propósito de una situación complicada, ¿no? No es cierto. El comandante Chávez destinó importantes recursos al desarrollo de la innovación científica tecnológica, a la creación de un aparato productivo en lo industrial, en lo agrícola, ¿no? Y en la industria ligera, en la industria pesada, ¿no? Estructura de aparato que existe, que tiene problemas de gestión, sí, es verdad. ¿Cuál es su principal problema de gestión de ese aparato industrial, agroindustrial, tecnológico, creado por el comandante Hugo Chávez? Que no logramos, como él lo advirtió muchas veces, de lograr que rompiera el aislamiento natural al que iba a ser conducido. Y todos los injertos de innovación tecnológica, industrial, agroindustrial, en la transición al socialismo, terminaron siendo ahorcados. No solo se trata del problema de que un gerente lo hizo mal o lo hizo bien, que bueno, hay casos y cada quien tiene que asumir su responsabilidad, sino de que el modelo, no hubo una política, no se construyó una política que permitiera que toda esa estructura económica, productiva, científica y tecnológica pudiera zafarse del sistema capitalista de distribución, ¿no? Y terminó ahorcado por arriba y por abajo. Y terminó ahorcado incluso por la propia ausencia de políticas preferentes para la creación de lo nuevo. Entonces el Estado dictó leyes o políticas, y nosotros como revolución, para regular al sector económico productivo sin hacer una distinción entre el capital, entre los de capital privado y los de propiedad social o propiedad comunal o propiedad estatal directa. Y sometimos a las mismas condiciones a lo nuevo que estaban haciendo a quienes tienen, bueno, toda una vida medrando de la renta petrolera. Y entonces los dólares, en vez de ir a las empresas del Estado para que compraran sus insumos o para que tuvieran una correcta política de mantenimiento, iban primero al sector privado. Eso es una autocrítica que tenemos que hacer, ¿no? Pero lo que no se puede decir es que el presidente Chávez, el comandante Chávez, no dedicó importantes recursos. Yo recuerdo cómo Chávez decía, mira Elías, el arañero de Sabaneta, ¿cómo distribuye el presupuesto? Decía, una parte para el funcionamiento ordinario, pues, de la burocracia, en buen sentido de la palabra, hay que garantizarlo, pues, los trabajadores del Estado, Una parte para comenzar a invertir, a construir una economía productiva, pues por eso tenemos que invertir a la agricultura, a la industria, a la ciencia y la tecnología, y entendiendo que estamos en una transición, en esa parte todavía va a haber una recaptación de la renta por parte de la burguesía,
Así lo decía Chávez clarito, lo tenía muy claro. Y una tercera parte, decía con aquella pasión que ponía cuando hablaba de los pobres, para los que no tienen sindicato que los defiendan, para los que no pueden hacer huelga porque no trabajan en una parte, ¿entiendes? Para los que nadie se acuerda de ellos nunca, ¿no? Bueno, y esas eran las misiones y las grandes misiones, pues, ¿no? Así distribuía Chávez el presupuesto nacional, ¿no? Y entonces, bueno, y pregunta a la burguesía y nos emplazan, y gente incluso que se deja permear por la campaña enemiga. ¿Y dónde están los reales que Chávez de la industria, de la agricultura? Yo le digo, bueno, vamos, pues, yo los invito. Que hay 200 plantas de leche, de maíz, etcétera, construidas en Revolución Bolivariana. Que no funcionan bien, es verdad, pero no me digan que no existen. 4 grandes sistemas de riego. Aquí no se construían grandes sistemas de riego desde Pérez Jiménez, que construyó el de Calabozo. Chávez construyó el del diluvio del Palmar, el de Tiznado, el de la mesa de Guaripa. Nosotros, Chávez cumplió, nosotros hacerlo producir. En la electricidad, las inversiones, la segunda represa de Tocoma, etcétera. Las industrias de inyección de plástico, de autoparte, de electrodomésticos, etcétera. Eso está ahí, existe y afortunadamente todavía está. A media máquina, sí es verdad. Pero entonces no destruyamos la obra de Chávez, sino salvemos la obra de Chávez, pongamos a funcionar todo ese aparato productivo, económico y científico que Chávez dejó. Esa es la tarea, porque el camino más fácil es dejarse confundir por el enemigo y terminar creyendo que solo la burguesía y los terratenientes pueden, ¿no? Sí. Chávez hizo justicia, nadie puede dudarlo, cuando le devolvió la tierra a los indios y a los campesinos, porque esas tierras eran de los comuneros y eran de los indígenas. Y yo no tengo ningún problema en asumir la responsabilidad de eso, ¿no? Yo ayudé a Chávez a hacer justicia. Esas tierras no eran de los terratenientes, eran de los campesinos, de los yucpas, de los barí, carajo. Y yo me siento orgulloso de haberle devuelto sus tierras a sus auténticos propietarios. Y que me enjuicie quien me quiera enjuiciar, ¿no? Porque además no me quedé ni con 1 milímetro de esas tierras. Esas tierras las tienen los campesinos, las tienen las indígenas. Vamos a ayudarlos a producir, pues, en vez de criticar. Vámonos para allá, pues, a ver cómo ayudamos. El que sepa cómo gerenciar, el que sepa cómo innovar, el que sepa cómo reparar una máquina. Hagamos un esfuerzo sublime para recuperar e impulsar y estabilizar la gran obra del comandante Chávez. Discúlpenme la pasión, pero es que la obra de Chávez hay que defenderla completa, ¿no? Completa, ¿no? Porque hay gente que critica por aquí, critica por allá, pero en el fondo está interpelando a Chávez. Y yo, con Chávez, hasta en sus errores, compatriota, como una vez lo dijo William Lara. Y no fueron errores, porque cuando se intenta hacer justicia, yo lo creo, no se cometen errores. Lo más importante es la pasión del comandante Chávez por hacer justicia, por devolverle al pueblo lo que le había sido expropiado, ¿no? 1000 veces, ¿no? Y finalmente, bueno, la innovación, yo creo que sí, mire, el pueblo, mire, los pueblos son, bueno, la gran población, pero dentro de los pueblos hay vanguardia. Y no vanguardia, no hablo de dirigentes, no es el que está en la dirección del partido, aquí allá. Vanguardia es todo aquel que da un paso al frente a circunstancias difíciles. Y yo siento que hay millones de venezolanos y venezolanas que han dado un paso al frente, ¿no? Lo que pasa es que a veces no conocemos y nos dejamos nubilar por toda la campaña enemiga, y ahí está la falla, pues, la propaganda, la falta de propaganda. Mira, hay gente innovando cosas extraordinarias. Eso es mentira, que todas las tierras que Chávez expropió están improductivas. Eso es mentira. Hay campesinos sembrando y hasta con la mano siembran para no fallarle a Chávez, que les devolvió sus tierras, ¿no? Y inventan cosas y reparan los tractores. Y ahí está la voluntad del hombre, pues. Yo me encontré el año pasado, cuando yo era ministro de comuna, 2 ejemplos que siempre puse. Uno, que fui a una comuna, no hemos sembrado, pues, no ha llegado el repuesto del tractor. Y otro encontré, no, sembramos, el tractor estaba malo. Con un alambrito hicieron uno de los repuestos.
hicieron unas conexiones y tal, y la otra parte estamos sembrando a mano, pero nosotros no vamos a dejar de sembrar, ¿no? Ahí está la voluntad, pues la conciencia, la voluntad que proviene de ¿qué? De la conciencia. El que no tiene conciencia se rinde. No, si no me llegó el repuesto del tractor, yo no voy a sembrar. A mano sembraban mis abuelos, ya yo no voy a sembrar, mano. ¿No? Haré papel, ¿a quién va a comer? No, eso no. Entonces es la innovación. Y otra vez volvió a aparecer la masa por ahí. Y otra vez están vendiendo la leche en cantero en los pueblos. El pueblo venezolano no se va a rendir, ¿saben? Una de las cosas que yo más le agradezco a Chávez es haberme enseñado a confiar plenamente en el pueblo. El pueblo venezolano no se va a rendir. El pueblo venezolano va a ganar esta batalla. Yo confío plenamente en eso. Y el convenio petrolero con Estados Unidos, mira, hasta el 2012 nosotros no... se había vencido el convenio petrolero con Estados Unidos, no había sido firmado, después de todo el sabotaje petrolero, nunca había sido firmado. Los Estados Unidos siempre han querido firmarlo, pero en todo caso, o volver a firmarlo. No sé si en estos últimos años se renovó, pero en todo caso, ese convenio es muy general, y lo que dice es que, bueno, no hay compromiso de las partes, sino que se resolverá comercialmente, es una transacción comercial. La relación petrolera de Estados Unidos con nosotros es una transacción comercial, pues, de alguien que compra petróleo y nosotros le vendemos petróleo, ¿no? Pero estaba cubierto por un acuerdo muy genérico, que hasta el 2012 no había sido renovado por la Revolución Bolivariana, después obviamente de la participación de los hechos del gobierno de los Estados Unidos en la dirección del golpe de Estado del año 2002. Pero nunca hemos dejado de venderle petróleo. El problema es que hoy estamos enfrentando una realidad que era inimaginable. Y allí también podemos decir y autocriticarnos. No pudimos verlo. ¿Sabe quién fue el único que lo vio? Fidel. ¿No? Que Estados Unidos podía llegar a ser, como lo es en este momento, digamos, energéticamente independiente. Estados Unidos tiene autoabastecimiento de energía en este momento, ¿no? Esa es una realidad. Algunos hablan que eso va a ser por una década, otros por 20 años, otros incluso dicen que no pasa de 5 años, ¿no? Por los costos de producción de la tecnología esa, que además es devastadora desde el punto de vista ambiental. Pero bueno, ¿qué les importa a ellos si tiraron una bomba atómica, ¿no? Entonces, pero en realidad ese es el estatus. Ahorita nosotros lo que tenemos es una relación de compra-venta de un bien, de una materia prima con los Estados Unidos, pues, ¿no? Y bueno, finalmente el Banco del Sur. Puedo responder hoy con total libertad porque además soy diputado. 17 años después puedo hablar sin las previsiones que tiene que hablar uno cuando se es ministro, ¿no? Te lo explico. El Congreso de Brasil nunca lo aprobó. Y es el Congreso de Estados Unidos de que le ha dado el golpe de Estado a Dilma, pues ahí está la explicación. No les convenía. Que sí yo puedo decir algo, con mucho respeto por todos los compañeros y compañeras que coincidieron y acompañaron con toda la voluntad y con mucha valentía al comandante Chávez en este esfuerzo de Unión Suramericana. Muchos no le prestaron la importancia ni al Banco del Sur ni a Telesur. Y otro hubiese sido la historia, ¿no? De algunos países hermanos que han tenido reveses electorales o reveses golpistas como el de Brasil. Si todos hubiesen creído y apostado con fuerza al fortalecimiento de Telesur, por ejemplo, para que se viera en todo en su país como canal nacional, ¿no? Y que hoy tuviésemos el Banco del Sur y pudiéramos afrontar esta recesión mundial que ha sido parte de una estrategia de los Estados Unidos para afectar para una nueva ofensiva imperialista. ¿Cómo comenzó esto? Con la presión sobre las monedas. No solo fue a nosotros, obligaron a Rusia, a China, a Brasil, a Sudáfrica y a la India a devaluar. Eso ocurrió hace 2 años, en el 2014. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando en Brasil se reunieron los BRICS, la CELAC y UNASUR. Ahí fue donde la pregunta de Gramsci: ¿hasta cuándo un imperio puede soportar tanto desafío? Lo que pasó en Brasilia en julio del 2014, el presidente Putin, el presidente Xi Jinping, el presidente de la India, el presidente de Sudáfrica,
el presidente de Brasil, sentado con los presidentes de la Unión de Naciones Suramericanas y con la CELAC, fue el límite del desafío que el imperio ya no pudo aguantar más. Y decidió entonces utilizar una de sus formas de agresión, en la cual tiene poder sin duda, que es la económica. Comenzó con las devaluaciones, le puso el empeño a costa de lo que sea el costo político que tuviera del desarrollo de la fracturación hidráulica para extraer la energía y hacerse autosostenible. Le injertó un conflicto a Rusia en Ucrania, ¿no? Puso en jaque el mercado petrolero con el conflicto más irresponsable de la historia que haya cometido ningún imperio, que es armar a un grupo de locos terroristas para desestabilizar una región, al ISIS, pues, ¿no? Entonces, todo eso ha ocurrido en estos 2 últimos años, ¿no? Porque no estamos jugando carrito, pues. Estamos confrontando un imperio, y no lo estamos confrontando por capricho, compatriotas. Lo estamos confrontando porque hemos decidido ser libres y ser independientes. Y los imperios no aceptan pueblos libres e independientes. El proyecto del imperio es la desaparición de los estados nacionales y la reafirmación del Estado Nacional venezolano, pero además en el marco de una unión de naciones. Fue sin duda alguna el límite que el imperialismo estaba dispuesto a soportar, y por eso su arremetida contra toda Sudamérica. Finalmente, compatriotas, nuestra victoria estratégica, como lo decía, no son las victorias electorales. A veces decimos, esta victoria electoral, esta campaña, esta elección es estratégica. No, son victorias tácticas importantes para la estrategia. Cada elección, sin duda alguna, es una victoria táctica importante para la estrategia de seguir construyendo una revolución democrática y pacífica. Pero nuestra victoria estratégica es preservar la independencia nacional. Esa es nuestra victoria estratégica. Construir una economía socialista productiva. No veo otra manera de preservar la independencia si tenemos una economía capitalista dependiente. Solo se puede tener independencia con una economía socialista productiva. La profundización y la preservación de una democracia libertaria, popular, y de una nueva ética socialista. Nosotros no podemos pensar en preservar el poder para establecer, el ejercicio autoritario del mismo, sino por el contrario, el poder es para democratizar, como Chávez y el presidente Maduro ha continuado. Más poder al pueblo, más empoderamiento, más transferencia de poder político, cultural, real, de medios de producción, de factores de producción, más libertad para el pensamiento, para la crítica, para la autocrítica. Esa tiene que ser la frescura de nuestra revolución. Y digo esto porque siempre cuando tenemos que confrontar a enemigos tan fuertes, podemos caer en la tentación autoritaria, ¿no? Y esta revolución no terminó, o no nació para terminar o derivar en un régimen autoritario. La victoria estratégica de esta revolución es la democracia plena, la libertad plena, el poder pleno para las grandes mayorías populares y una nueva ética socialista. El poder no puede ser, nosotros no podemos lograr esta victoria que vamos a lograr, Dios mediante, pueblo mediante, para la preservación de grupos corporativos de corrupción en el poder. El esfuerzo de este pueblo no es para preservar a pequeños grupos que se han insertado en la estructura del Estado para enriquecerse y para batoquearle a un pueblo que está en lucha sus riquezas malavidas, ¿no? El fortalecimiento del poder popular y la unión latinoamericana, caribeña y la consolidación de un mundo multipolar. Esa será nuestra victoria. Dios mediante, pueblo mediante, organización mediante, conciencia mediante y sobre todo coraje mediante, ese que nos viene de ser, como nos lo recordó Chávez siempre, siempre. Miren, yo acompañé a Chávez en la campaña del 98, en todas las campañas, pues, hasta la última, del 2012. Pero en aquella campaña del 98 a mí me asombraba mucho porque Chávez nunca ofreció cosas materiales, ¿saben? Busquen los discursos. Chávez no ofreció, yo voy a hacer un plan de vivienda de 100.000 casitas, y construyó 1.000.000.
ni voy a traer médicos no sé qué, ni voy a hacer un puente aquí, como decía él, no hay río, también voy a hacer río, nunca. Búsquenlo, nunca. Chávez nos convocó a un proceso constituyente, inspirado, y yo lo decía siempre, ¿no? Era el momento de mayor emoción de aquellos mítines, de aquellos hermosos días del año 1998, ¿no? Cuando Chávez decía, yo los convoco porque ustedes llevan en la sangre y en el alma la herencia de los libertadores de este continente. En ese momento era que el pueblo aplaudía más y entraba como en una euforia pues colectiva, y alguien me respondía, porque Chávez logró llegar a un resorte que el pueblo venezolano tenía en su alma, que era la historia de Bolívar, ¿no? Y ahí está la fortaleza de esta revolución. Y por eso, porque ustedes creen, como decía la compañera, ¿por qué ellos no han estudiado tanto? ¿En qué está la fortaleza de estos tipos? De estos patas en el suelo que están en Miraflores y en el poder, y están por ahí, y tienen poder, y tienen tierra, y tienen no sé cuánto, ¿no? ¿En qué está el poder? Los gringos lo saben. En la fuerza de la historia. En la fuerza de nuestra historia. Y por eso la banalización. Por eso tenemos patria, pero no tenemos no sé qué. No digo el no sé qué, ustedes saben por qué. Bueno, entonces después llegan los medios, entonces ponen. Elías Agua puso a decidir al pueblo entre comer y tener patria. Ya aprendimos algo y no le vamos a hacer el juego a ellos, pues, ¿no? Pero poner a un pueblo a decidir entre tener patria y tener un bien material, bueno, es precisamente apuntar a desmoronar lo que Chávez reactivó, que es la fuerza de la historia, ¿no? Chávez siempre decía, los pueblos que tienen una historia cargan un fuego adentro, y lo que hay es que despertarlo. Chávez lo despertó, no dejemos nosotros que se apague, pues, que siga invicta la llamarada bolivariana y chavista. Gracias, compatriotas. El doctor Brito Figueroa en ocasiones nos refería que la historia el lenguaje de la historia es duro, pero es el lenguaje de la historia. Y hay que leer poesía para limar la dureza de la historia sin que pierda su propia naturaleza, su propia esencia. Tenemos un compañero que va a leer un poema. Una velocidad vertiginosa. ¿Cómo está Elías Agua? Mi hermano querido, que Dios me lo bendiga. Amén. Vamos a darle un aplauso al protector de Miranda, por favor. Elías Agua. Nació en Río Chico y se crió en Caucagua y su nombre es Elías Agua. Llegó en una moto y luego caminando, pasó por Salgado, así fue hasta que lo dijeron, ahí viene Elías Agua Milano. Cuando llegó a Curiepe, más rápido que inmediatamente su gente, y le dijeron, vámonos directamente para Mango de Coita. Y dijeron, no, es el que brilla con luz propia. Ahí está. Soy más rápido inmediatamente, que al principio está bien confuso, pero al final tengo presa seguridad que disparan bien y lo digo verdaderamente, me van a entender perfectamente, que es lo más importante. Nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, nuestro padre creador, después de Jesucristo, Bolívar y él, para adelante, y nosotros que estamos apoyándolos hasta la muerte. Claro que sí. Bueno, Venezuela se ha desbordado un gesto cívico militar ejemplar, particularmente que en la Cuarta República nos habíamos negado completamente a votar. Ese caudal de votantes nos quisimos solidarizar con un presidente que dignamente, como Hugo Rafael Chávez Frías, nos supiese representar, que tomara el timón del barco, que andaba con tripulante pero sin capitán. Porque mandarle nuestra batalla, no mandaba esa puerta, se había secado ese jardín, ya no daba flores, esa rosa se había acabado y la rosa se había marchitado por culpa del gran verano, porque le ha picado el gusano a los corruptos de copellanos y sus derivados para quitarle la conquista. A nuestra patria Venezuela ya no lo habían dejado ni la hojita, ni ese gran cogollo, la rama, había muerto en una edad temprana, había dado lástima a su destino, pero para su mayor continuo quedó demostrado en la elección del 8 de noviembre, que el célebre knockdown, que el 6 de diciembre del 99, como Hugo Rafael Chávez Frías, el de Medellín de dar el knockout, y se lo dimos verdaderamente. Sí, señor. Gracias por esa palabrita. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, compañero. Gracias, pues.